Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué tal, hermanos? Los saludamos. Estamos otra vez con ustedes en este primer domingo de noviembre de 2021 para invitarles a que otra vez alabemos al Señor, le cantemos himnos y meditemos en su palabra. Comencemos cantando el himno 511, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre de penas, salvo de dudas, de cuidados y temor. Libre de penas, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Hechos capítulo 19, versículos 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Himno 540. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi
mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. La primera vez que el apóstol San Pablo había estado en su breve visita en la ciudad de Éfeso, al término de su segundo viaje misionero, según Hechos capítulo 18, versículos 19 a 21, había hallado una buena recepción y aceptación por los judíos en la sinagoga local. De tal forma que, dice el escritor Lucas, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, según el versículo 20 del capítulo 18. Pero debido a que tenía que llegar a la fiesta, se cree, de la Pascua en Jerusalén, se despidió de ellos con la promesa de regresar otra vez. Así que Pablo viajó a Jerusalén, pasando por Cesarea, estancia que Lucas no describe. Después llegó a Antioquía de Siria, de donde había iniciado sus dos primeros viajes. Estuvo un tiempo allí y entonces, al hacer su tercer viaje, recorrió primero la región de Galacia y de Frigia, según el capítulo 18, versículo 23. Mientras que Aquila y Priscila se congregaban en la sinagoga de Éfeso con Apolos, a quien el Señor usó con poder en la predicación. Capítulo 18, 24 al 26. Esto significa que los judíos en Éfeso estaban abiertos a escuchar el Evangelio de Jesucristo. A través de Apolos y quizá en ocasiones también Aquila y Priscila tuvieron que compartir las buenas nuevas, confirmando así su disposición de recibir otra vez al apóstol de los gentiles, con quien hasta cierto punto habían hecho amistad. Después se levantaría con gran saña un grupo contra el apóstol para difamarlo delante de la comunidad. Aquí es donde entramos a analizar los versículos 8 al 12 para ver el ministerio intenso de Pablo en la enseñanza en esos lugares. Un profundo ministerio de enseñanza. Un profundo ministerio de enseñanza, primero en la sinagoga, segundo en una escuela y tercero a través de milagros extraordinarios. Dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Primero en la sinagoga. Es muy probable que los 12 discípulos que se mencionan en los primeros versículos acompañaron a Pablo a la sinagoga para formar parte del grupo que se congregaba. Para algunos intérpretes, el discipulado que realizó en los 12
fue en el mismo momento que visitaba a la sinagoga, y que Lucas solo divide dos relatos históricos por separado. Este argumento, para sustentar la estrategia que siempre usó Pablo en sus viajes, de visitar primeramente las sinagogas de las ciudades donde se reunían en gran parte los judíos, quienes debían saber la llegada del reino de Dios a través del Mesías, Jesucristo, que ya había realizado la obra de salvación, y que Pablo no debió haber hecho ahora la excepción en Éfeso, mucho menos cuando ellos habían estado satisfechos con sus enseñanzas en su primera visita y le rogaban que se quedara más tiempo con ellos, y Pablo les había prometido regresar, según el versículo 21 del capítulo 18. Para otros intérpretes de la Biblia, el apóstol cambió su estrategia y primero se dedicó a los 12 discípulos unos cuantos días, en razón que sabía los judíos lo iban a recibir bien como en su primera visita, y debido a que era importante abrir los ojos a los 12 para tener un grupo base en la obra que iba a realizar en ese lugar lleno de tanta inmoralidad. Los 12 que confesaron a Jesucristo como su Salvador y se bautizaron serían de gran apoyo en su ministerio, además que las fechas deben salir bien. Si estuvo 3 meses en la sinagoga y 2 años en la escuela de Tiranno, ¿dónde están los otros 9 meses, ya que estuvo 3 años según el capítulo 20, 31? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así se dan las diferentes opiniones. Lo cierto es que allí vemos al apóstol predicando con denuedo, enseñando acerca del reino de Dios durante 3 meses sin ningún problema, cada día de reposo, cuando el pueblo se reunía en la sinagoga. Y si vemos en las otras ciudades donde Pablo estuvo, lo hizo por periodos más limitados, porque pronto se levantaban contra él, pero en Éfeso lo pudo hacer por una temporada completa de 90 días, para algunos gracias a la relación amistosa que había hecho en un principio. En Hechos, predicar el reino de Dios significa proclamar la palabra del Señor, es decir, el Evangelio. Esa era la tarea que Dios había puesto sobre su siervo, y en obediencia fue lo que hizo en Éfeso a los que asistían a la sinagoga. Dice el versículo 9, también 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Un profundo ministerio de enseñanza en una escuela. Si el ministerio de Pablo había sido arduo en la sinagoga, fue todavía más intenso en la escuela particular de Tiranno durante 2 años consecutivos. Hay algunos aspectos que debemos considerar en estos 2 textos. Primero, la oposición de los incrédulos. De los 40, de los 60, de los 80 congregantes, había un grupo de quizá 10, 15, 20 que endurecieron su corazón al Evangelio de Jesucristo, que como judíos conservadores y radicales daban más importancia a sus costumbres, sus ritos, su mundo, y no solo resistieron a la verdad del Evangelio, sino que calumniaron el camino en una reunión pública de la sinagoga, quizá tratando a toda costa de convencer a los verdaderos creyentes a estar contra el ministerio de Pablo. Es muy probable que desde los primeros días
Estaban en desacuerdo, pero mientras más se profundizaba el apóstol y los confrontaba con la obra de salvación a través de Jesucristo, fueron más reacios y llegó el momento de manifestar su veneno, difamando el mensaje de Pablo. Así muchas veces hacen los inconformes, ven el momento preciso para difamar, para quejarse con los demás, haciendo pública la falta de atención y a veces con la amenaza de irse a otro lugar, dando a entender que sin su ayuda la iglesia va a sucumbir. A estos a veces se les llama los indispensables. La oposición fue tan fuerte que vino la segunda fase del ministerio de Pablo con el grupo de discípulos en una escuela. Para evitar confrontaciones y estar lidiando con corazones duros, el apóstol decidió salir de la sinagoga e irse con los verdaderos discípulos a una escuela de un hombre importante y con recursos tirano. Para algunos, director y profesor de ella, como era la costumbre de entonces. Se dice que las clases de los alumnos se daban hasta las 11 de la mañana, que a partir de ese horario la escuela estaba desocupada para que Pablo la usara hasta las 4 de la tarde, es decir, 5 horas discutiendo cada día, enseñando el evangelio al grupo de discípulos que fue creciendo, formando una iglesia bien cimentada en Éfeso. Y vemos una tercera consideración: la expansión del evangelio. Esos 2 años Pablo tuvo la oportunidad de predicar no solo a los que lo habían seguido de la sinagoga, sino los que iban llegando a la misma ciudad, y además de otras ciudades en Asia, judíos y griegos que oyeron la palabra del Señor Jesús. Para muchos allí se formaron las 7 iglesias de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y otras más como Colosas y también Hierápolis. Para esto Pablo necesitó de colaboradores. Se dice que los 12 discípulos que evangelizó en un principio, entre otros, fueron de gran ayuda. En sus cartas va a mencionar a Epafras, que a la postre fue pastor de Colosas, Laodicea y también Hierápolis, en Colosenses 1:7, 4, 12 y 13. Tíquico, natural de la provincia de Asia, según Hechos 24, consiervo también, Colosenses 4:7, y fiel ministro, según Efesios 6:21. Trófimo, oriundo de Asia, también Filemón y Arquipo, consiervos y compañeros de milicia de Pablo en Colosas. Filemón, versículos 1 y 2. Éfeso fue el único lugar donde Pablo pasó 3 años en un ministerio de enseñanza. Hay quienes dicen que abrió un seminario dando clases todos los días a los discípulos y donde tuvo que trabajar para pagar la renta de la escuela con la ayuda de los congregantes. En fin, que Pablo hizo un trabajo intenso en las ciudades de Asia, comenzando en Éfeso, a cuya iglesia más tarde escribiría una de las cartas más leídas en la iglesia cristiana por su contenido teológico y enseñanzas prácticas para el cristiano de todas las épocas. Versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Un profundo ministerio de enseñanza a través de milagros extraordinarios. Si hay algo que observamos en la historia de la iglesia cristiana a través de Lucas en su libro, fueron los milagros que los hijos del Señor realizaron en su nombre en todo lugar donde estuvieron, como evidencias del poder del Cristo resucitado y exaltado.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, dice Hechos 43. Pero algo igual a los milagros extraordinarios en Éfeso fue lo que Pedro hizo en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 5 versículos 15 y 16, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así Pablo, con sus prendas que eran llevadas a los enfermos, al tocarlas eran sanados, y los espíritus malos salían de quienes estaban poseídos por los demonios. Algo importante que debemos tener muy presente es que los milagros que Cristo hizo en persona y por medio de sus siervos fueron figuras de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. El hombre sin vida espiritual, sin Cristo, está muerto. Su cuerpo no tiene vida delante de Dios, está sin vida, no tiene esperanzas, camina por las calles, lleva a cabo sus actividades, hace bien a los suyos, puede ser artista, empresario, escritor, pero delante del Señor está muerto. Jesucristo de Nazaret tiene poder para levantarlo y darle vida, y nosotros somos los instrumentos de Dios para dar vida a los enfermos del alma. El Señor los puede levantar de sus parálisis espiritual. Él puede mostrar su poder para restaurarlos. Con nosotros lo ha hecho. Las señales y prodigios que Dios hizo a través de Pablo fue una evidencia del apostolado de Pablo, no solamente en Éfeso, sino en las ciudades de Asia, donde había personas con distintas enfermedades. Evidencia temporal del poder de Jesucristo en aquellos que fueron sanos en esos momentos. Los milagros y señales que Dios quiere hacer siempre traerán un propósito. Puede ser edificación para el crecimiento del enfermo y su familia, confirmar su existencia y poder en sus hijos, dar testimonio a sus elegidos que aún no lo conocen, aumentar la fe del débil para estar firme y con madurez espiritual. Algunos sana, no a todos. Él es soberano para mostrar su poder cuando Él quiere y como quiere. Notemos cómo lo dice Lucas, el médico de profesión. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Era Dios, no Pablo. Y lo hacía también para dar su aprobación divina de lo que su siervo estaba haciendo en Éfeso, una ciudad cuyos habitantes estaban entregados a la idolatría y a magias satánicas. Así que los proveyó de armas especiales y de credenciales de poder frente a fuerzas demoníacas, venciendo con el evangelio de Jesucristo. Fue profundo, fue intenso, fue poderoso, fructífero el ministerio de Pablo en las ciudades de Éfeso. ¿Cuántos, confrontados con el evangelio, se postraron ante el Señor, confesando sus pecados, abandonando sus prácticas, como vemos en los versículos 18 y 19? Dios llevó a su siervo para levantar iglesias que dieran honra y gloria a su nombre, comenzando con la iglesia en Éfeso. Dios nos ha salvado para formar una iglesia que lo adora, que trabaja en pro de su palabra, que Él nos use para testificar su evangelio con intensidad a los perdidos, como lo hizo el apóstol San Pablo en la ciudad de Éfeso. Cantemos el himno 636. Va Dios mismo.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando el hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos al sentir de los sencillos, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Oremos. Oh Dios, creador y sustentador de tu obra, tú que desde la eternidad hiciste un plan maravilloso para el hombre que estaba sumido en las tinieblas, quisiste mostrarle tu amor infinito con la obra de tu Hijo Jesús. A ti nuestra alabanza por haber expresado tan inexplicable misterio de piedad para librarnos de la muerte a vida por el sacrificio y resurrección del Verbo hecho carne. Haz tu voluntad en tu iglesia. Muestra tu poder en cada uno de nosotros para hacer un ministerio fructífero donde quiera que estemos, sea en las calles de la ciudad o en la familia, sea en el trabajo o en la cuadra donde vivimos, con los pobres o los ricos, con pequeños y con grandes. Úsanos para testificar tu evangelio. Danos discernimiento para acercarnos a quienes habrás de salvarlos del mundo, para que tu obra siga creciendo y tus propósitos eternos se cumplan como lo decretaste. Es nuestro ruego. La obra es tuya, Señor, nosotros solo instrumentos en tus manos. La gloria a tu nombre, en Cristo nuestro mediador y Rey. Amén.